nuestra memoria es súper poco fiable. Cuento en el libro un caso que es dramático y que es muy extremo y que obviamente no nos va a pasar a ninguno de nosotros, quiero pensar, pero que es un ejemplo extremo de hasta qué punto reescribimos nuestra memoria. Porque eso sí que está bastante bien documentado, que cuando accedemos a nuestra memoria no es como si abrieras un álbum de fotos y vieras las fotos o estuvieras viendo una película. Es que estás reescribiendo mientras accedes a la memoria y añadiendo cositas en cada momento. Muchas veces, por ejemplo, añades cosas según en el estado de ánimo en el que estés en ese momento que estás recordando. Entonces hay un caso muy, muy extremo de un policía en un pueblecito americano al que detuvieron en un momento dado porque 2 de sus hijas le habían acusado de abusos sexuales. Es una historia muy larga y que invito a leer, viene en el libro, es un artículo de The Atlantic, en el que básicamente lo que acaba sucediendo es que esta persona se acaba convenciendo de haber cometido una serie de abusos que no habían existido. Pero acaba confesándolos, hasta el punto de que en un momento dado el problema que tiene la policía es que él confiesa un montón de barbaridades, de que hay una secta satánica en el pueblo, de que han enterrado los cadáveres, etc. Y no solo él, sino otras personas de su entorno confiesan cosas parecidas, pero nadie encuentra ninguno de los cadáveres, no faltan los bebés que tenían que faltar ni nada. Entonces llaman a un psicólogo especialista en sectas, sin saber que este psicólogo también era especialista en los interrogatorios policiales y cómo nos hacen acabar creyendo cosas. Entonces él se enfrenta a este policía y le dice: quiero que me relates el día que pasó esto y esto, este abuso concreto entre tu hijo y tu hija y no sé qué. Y el poli se queda así y empieza a hablar y hablar y hablar. Y cuando acaba, el psicólogo dice, creo que no se lo dice a él, pero se va y tiene la convicción de que se lo ha inventado porque él se había inventado la historia. El psicólogo se había inventado eso. Entonces, es un caso muy extremo. Hay una versión más light de esto que sucedió con el 11S en Estados Unidos, y es que desde un grupo de psicólogos por todo el país, en el momento en el que pasaron los atentados del 11S, empezaron a seguir a un grupo de personas preguntándoles cómo habían vivido ese día. Se preguntaron, creo que fue a la semana, al año, a los 2 años y a los 5 años. Y vieron cómo iba evolucionando la narrativa de todo lo que habían hecho ese día, cómo se habían enterado, etcétera, hasta el punto de que a muchos de ellos en el 5.º año les preguntaban sobre su versión del primer año y decían que esa no era su letra, que esa no era que las cosas no habían sucedido así. Es decir, tenemos una capacidad gigantesca para reescribir nuestros recuerdos. Entonces creo que, volviendo a lo que tú decías de esta realidad compartida, pasan muchas cosas. Pasan que cuando sucede lo que suceda, cuando suceda esta conversación que estamos teniendo tú y yo, cada uno de nosotros tenemos una percepción de ella, pero peor aún, dentro de un año, cada uno de nosotros vamos a tener un recuerdo diferentemente modificado de ella. Sí, y todo esto que has comentado lo he leído. El caso de Paul Ingram, creo que se llama este policía, y también lo he buscado. Que lo que pasa es que el policía este policía lees lo que tú has escrito y entra como en una especie de trance, según el cual cualquiera de nosotros le dice, has hecho esto, y lo que hace él es no solo decir que lo ha hecho, sino que ir dibujando todo lo que lo rodea, añadiendo detalles, añadiendo riqueza y trabajando en favor de una mentira que tú le instalas. Claro. Yo lo que he leído, porque profundicé un poco en ese caso, de nuevo no soy psicólogo, pero profundicé un poco en ese caso, sucedían varias cosas. Esta persona era una persona altamente susceptible, con un contexto social muy específico, y es que él se sentía una persona muy importante en la sociedad en la que estaba, en ese pueblo, además un representante no solo policial, sino del Partido Republicano allí y de la parte más religiosa, con tanto fervor religioso, etc. Y al que se le sometió a una disonancia cognitiva extrema, precisamente, a la disonancia cognitiva de yo soy una buena persona, pero tengo a mis hijas que están diciendo que las he violado. Sí. Y yo no lo recuerdo, pero me lo están diciendo. Y me están deteniendo mis compañeros policías. O sea, fue como una situación súper extrema para una persona altamente susceptible. Por eso digo que es un caso muy extremo, que a mí no me parece representativo del común de nosotros, pero creo que sí que es representativo de hasta qué punto puede llegar un ser humano a transformar sus recuerdos. Y este señor, según he leído en tu libro, sigue en la cárcel. O sea, no está resuelto. El problema fue, si mal no recuerdo, que él se declaró culpable y aunque después apeló, no han conseguido revertir esa sentencia, además de que es un caso realmente complicado y realmente oscuro, porque parece que todo el mundo mentía, no solo él, sino las hijas, parece que también empezaron a crearse recuerdos extraños, su mujer. Es un caso muy, muy oscuro, pero que se suele utilizar de ejemplo precisamente de cómo
hay una alta susceptibilidad. Mira, un caso completamente distinto, pero que a mí me gusta mucho, Ujú. que a lo mejor has leído, es el de... sucedió en Bélgica, que en un momento dado unos niños se empezaron a encontrar mal después de una merienda en clase. Eh, y, y fueron a sus casas, los llevaron al hospital, les empezaron a hacer pruebas, no encontraban qué tenían, pero tenían en común que todos habían tomado Coca-Cola esa tarde. Una lata de Coca-Cola cada uno. Entonces, esto empezó a salir en las noticias, empezó a haber más casos por todo el país. De pronto, muchos y muchos más niños puestos enfermos, hasta el punto de que Coca-Cola tuvo que retirar un montón de productos de circulación, de Coca-Cola, de Cherry Coke, de Fanta, etcétera. Voy a resumir la historia. Al final del todo lo que sucede es que era una histeria colectiva. Era simplemente como ante el más mínimo síntoma todo el mundo asociaba que habían tomado Coca-Cola y que les estaba pasando eso. Es decir, también somos muy sugestionables los seres humanos y nuestra percepción de la realidad puede acabar muy modificada. Gente que sea hipocondríaca creo que puede dar fe de que en determinados momentos se sienten realmente malos y a lo mejor no les pasa nada.